procesos ordinarios, los procesos sumarios, los procesos sumarísimos, como ustedes bien saben, ¿no? Ahora, dentro de los procesos, por supuesto, ha quedado el ordinario y también ha quedado y se ha instaurado un nuevo proceso que es el proceso extraordinario, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente eso. Pero vamos a ver eso del proceso extraordinario. Ya deben estar viendo mi pantalla. Fíjense, obviamente, al igual que el proceso sumario, es un proceso corto, de corto. ¿Cuándo? ¿Para qué procede un proceso extraordinario? Para el interdicto de conservar la posesión, para el interdicto de recuperar la posesión, para el interdicto de obra nueva perjudicial o de daño temido, para el desalojo de vivienda y otros expresamente señalados por la ley. Eso dice el artículo 369 del Código Procesal Civil, ¿no? Pero fíjense, una de las cosas que se ha olvidado legislar, y bueno, ya hablando, averiguando bien, es que realmente se han olvidado regular los interdictos, ¿no? Los procesos posesorios. Y simplemente en todo el código van a encontrar que en el 369 se los enumera a los interdictos. Después, en una parte más del Código Procesal Civil, se encuentran los interdictos. Esto sí ha traído una serie de dudas, una serie de confusiones, y hablando ya con los que han redactado el código, sí se han olvidado legislar. Pero bueno, haciendo una comparación con el Código de Procedimiento Civil, vemos que ya no existe el interdicto de adquirir la posesión. Yo, sinceramente, celebro que ya no existe el interdicto de adquirir la posesión, porque era algo ridículo, ¿no? Si ya había línea jurisprudencial que decía que desde que adquieres la propiedad, así no hayas poseído, también adquieres la posesión. ¿Para qué tendrías que pedir un interdicto de adquirir la posesión de algo que es tuyo? Y además los interdictos de adquirir la posesión han generado mucha polémica, porque por ejemplo, te daban te daban el interdicto de adquirir la posesión o te lo negaban y ya no podías meter la reivindicación, justamente por eso, porque te ganaron en el interdicto. Entonces, que lo hayan eliminado el interdicto de adquirir la posesión, estoy de acuerdo. Ahora, no han regulado nada sobre el interdicto de conservar, recuperar de obra nueva, daño temido. No han regulado nada. Hay pasivo en el Código Procesal Civil. Entonces, no nos queda otra que para entender estos institutos jurídicos, ¿no? No diré a la doctrina. Lo ideal es, obviamente, recurrir a la doctrina y si no, simplemente ir incluso al antiguo Código Procesal de Procedimiento Civil. Y otro de los puntos bien importantes que ha regulado aquí es el de desalojo de vivienda. Ya. Antes, como recuerdan, el de desalojo de vivienda era un proceso sumario. Era un proceso sumario y ahora está el de desalojo de vivienda expresamente. Solo el de vivienda, ¿no? El de vivienda es el proceso que está regulado como para ser tramitado vía proceso extraordinario. Y otros expresamente señalados por la ley. Por ejemplo, un proceso que está regulado por otras leyes como proceso extraordinario son los procesos de regularización de derecho propietario con la ley 247. Ese es, por ejemplo, un proceso sumario. Cuando dice otros. Otros más no hay. Pero, por ejemplo, ese es uno. Bien. Dentro de los procesos extraordinarios,
obviamente, el demandante igual tiene que cumplir con el artículo 110 del Código Procesal Civil y con el 111. Vale decir, como hablamos en la anterior clase, tiene que meter, además de exponer todos los hechos y el derecho, tiene que ofrecer todos los medios probatorios para formular su demanda. Por supuesto, el juez puede, lo mismo que en el proceso ordinario, puede admitir, citar y emplazar al demandado o puede observar con su facultad que establece el artículo 113 del Código Procesal Civil. O como dijimos, podría declararlo improponible, ¿no? De acuerdo al artículo 113, parágrafo 2, como también hemos hablado en la anterior clase. ¿No? Obviamente se procede a la citación del demandado y aquí, a diferencia del proceso ordinario, no hay tantas actitudes que puede tomar el demandado. Obviamente, ¿qué actitud puede tomar? La de allanarse a la demanda, la de contestar y la de excepcionar, nada más. No hay reconvención en procesos extraordinarios. Entonces, solamente puede hacer eso, ¿no? Contestar, excepcionar o allanarse a la demanda, o allanarse en parte de la demanda. Bien, ¿por qué es importante? Y más que todo en este proceso, sobre toda la prueba, y cuando nos referimos a toda la prueba, estamos hablando de toda la prueba. Confesión, inspección, etcétera. ¿Por qué? Porque la audiencia del proceso extraordinario es única, ¿no? Es única. Entonces, alumnos, no va a haber más audiencia, ni preliminar, ni complementaria, ni nada. Es única. La audiencia es única. Ahora, ustedes dirán si se podría suspender la audiencia por única vez. Solo una vez se puede suspender por lo dispuesto en el 365 del Código Procesal Civil. Vale decir, por motivo de... Si no aplica, por supuesto, la otra audiencia ya es sentencia directamente. Bien. Si es más o menos, la audiencia no dice nada. El Código Procesal Civil no dice nada. Simplemente dice que la audiencia del proceso extraordinario se va a llevar conforme a las, conforme al desarrollo de, conforme a las reglas o desarrollo del proceso ordinario, que se va a llevar simplemente así con algunas modificaciones, por ejemplo, que es audiencia única. Eso, por decirles, ¿no? Y en esa audiencia se tienen que producir todos los medios probatorios y tendría que producirse y dictarse la sentencia. Como les he comentado en la anterior clase, perdón, la audiencia, y ahí lo mismo, ¿no? Como si es lo mismo de ratificación, alegación de hechos nuevos, etcétera. Después, obviamente, el juez va a instar a conciliar, El código dice eh, que después de el intento de conciliación, obviamente que está permitido por el procesal civil, una de las modificaciones que tiene es que se va a fijar el objeto del proceso y se va a producir la prueba. Y sin alegaciones, el juez va a dictar sentencia. Esa es otra de las modificaciones, que ni siquiera hay alegatos. Directamente se fija el objeto del proceso. Obviamente puede sanear el proceso por si hubiera incidentes de nulidad, etcétera. Como un tercer paso, pónganle si quiere sanear el proceso, si habría necesidad de sanear el proceso. Un cuarto paso sería ya fijar el objeto del proceso e inmediatamente producir la prueba y dictar sentencia sin necesidad de alegatos.
no dice que hay que alegar. Pero aquí viene el pero. Muchos de los jueces no cumplen esto. ¿Por qué? Porque además hay una, digamos, alumnos, que hay algo que observar, subsanar, ¿no? Una excepción de oscuridad o lo que fuere, alumnos, al momento de sanear el proceso. Tienen que sanear o tienen que reformar su demanda o lo que fuere en audiencia, oralmente, y continuar. El juez no puede suspender la audiencia. Tiene que sanearse ahí, porque todo se tiene que resolver en una audiencia. Muchos jueces eso no hacen, lo suspenden la audiencia y te dan plazo cuando tendría que resolverse inmediatamente este proceso. Bien, digamos que subsana, se corre obviamente traslado a la otra parte, contesta y ahí puede haber nuevas excepciones. Directamente en audiencia también las tienen que formular, una vez subsanado, digamos, la demanda. Tienen que volver a formular nuevas excepciones, porque es una nueva demanda y es oralmente. Ya, bueno, declara improbadas, digamos, las excepciones o probadas, bueno, en parte, y dependiendo de qué excepciones. Y después de eso, el juez tendría que dictar sentencia. Sentencia, y por supuesto que ustedes tienen, tienen los 10 días para apelar la sentencia. Y obviamente si se dicta sentencia, la sentencia entera ese día tienen que formular enmienda y complementación si vienen por conveniente. Si vienen por conveniente. Y ahí acabaría. Por eso, alumnos, en el artículo, como digo aquí, la prueba está regulada en el artículo 372 y en el 371 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, fíjense qué dice en cuanto a prueba. Por eso dice, se convocará una sola audiencia, dice. ¿Y por qué a una sola? Para promover de oficio la conciliación intraprocesal, fijarse los puntos de debate, diligenciarse los medios y sin necesidad de alegatos, dictarse sentencia. Muchos jueces dan la posibilidad de alegatos porque dice, y sin necesidad de alegatos. Eso quiere decir que es facultativo del juez dar o no dar alegatos. Y lo más ridículo que he visto es que te den la posibilidad de alegar excepciones, ¿no? De fundamentar excepciones si las has puesto. Aquí no dicen nada de las excepciones. Y ni tampoco en el proceso extraordinario tú tienes que volver a fundamentar las excepciones. Dice, contestada se dispondrá la recepción de la prueba que solicitada por las partes no pudiera diligenciarse en la audiencia, de manera que en oportunidad de ella se halle incorporada. Entonces, esto es clave, alumnos. Cuando ustedes contestan la demanda, ya tienen que pedir fecha, si digamos van a pedir inspección judicial, pericia o lo que fuera, ya tienen que pedir en la contestación que se produzca inmediatamente. ¿Para qué? La idea es que para el día de la audiencia ya esté producida, por ejemplo, la inspección judicial o la prueba pericial. Pruebas claves, por ejemplo, en el interdicto, en los interdictos, ya sea de recuperar la posesión, de conservar o de obra nueva por judicial o de daño temido. Ahí básicamente las pruebas son técnicas, sobre todo la de obra nueva perjudicial o de daño temido. Son pruebas técnicas, periciales. Entonces, esto tienen que pedir en su contestación o con la demanda tienen que pedir que ya se señale fecha y hora para la producción de la prueba, se nombre perito, etc. O para la inspección judicial, para que el momento de la audiencia ustedes ya esté incorporado al proceso y por eso se pueda dictar sentencia. Fíjense, esa es la diferencia del código del proceso ordinario, que en la audiencia preliminar recién se admite o se rechaza la prueba. No, aquí la tienen que pedir. Ya en la audiencia única, porque así se llama, la audiencia única del proceso extraordinario, el juez decidirá si es admisible o no es admisible, pero ya estará producida la prueba.
Eso es, eso es parte importante. Entonces, el 1371, como les decía, dice, fíjense, ni siquiera tienen que resolver excepciones previas. La autoridad judicial en sentencia se pronunciará sobre todas las excepciones y defensas, en per si entre ellas se encontrare la de incompetencia fuera del objeto que se la coja, omitirá pronunciarse sobre las otras. Entonces, alumnos, ¿por qué yo les estaba diciendo que algunos jueces hacen eso? Lo correcto sería es que, bueno, ya, si quieren utilizar lo del procesal civil, es que se ratifique, se nuevos hechos o lo que fuere, se fije el objeto del proceso, se diligencia la prueba y la que ya anteriormente se incorpore o se la rechace, y en sentencia recién decir probada o improbada las excepciones. Pero como les digo, como muchos jueces manejan su propio código, utilizan las mismas reglas del proceso ordinario. O sea, antes de sentencia están dictando un auto de saneamiento, digamos, ya, admitible si hay incidentes de nulidad y todo lo demás. Pero las excepciones las tienen que presentar en sentencia, ¿no? Las tienen que presentar en sentencia. Y he visto en un caso, que no he sido yo abogado, que un juez ha agarrado y antes de la sentencia, en el auto de saneamiento, ha resuelto excepciones, ¿no? Eso es lo grave. Cuando el Código Procesal Civil claramente habla que en sentencia el juez resolverá las excepciones. Ahora, el auto de saneamiento, si hubiera incidentes, por supuesto que va a ser antes de la sentencia. Entonces, esos pequeños vacíos que nos los ha puesto así el Código Procesal Civil al decir se seguirán las mismas reglas que el proceso ordinario con las siguientes modificaciones, hacen que muchos jueces de manera discrecional utilicen el proceso ordinario, incluso postergando audiencias, incluso recién ahí diciendo que se diligencia como un proceso ordinario en los medios de prueba, lo cual, señores, obviamente es retardación de justicia. Es retardación de justicia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por supuesto, con la demanda, con la contestación, pedir que se produzca la prueba antes de su audiencia. Sí o sí. No pueden entrar a la audiencia sin que se haya producido, por ejemplo, la prueba pericial o la prueba de inspección judicial, porque si lo hacen en la audiencia, el juez no tiene la posibilidad de decir, bueno, ahora que hemos fijado el objeto del proceso como en el ordinario, recién produciremos pues la prueba de inspección, salvo que utilice su facultad de oficio, pero si utilizaría su facultad de oficio de inspección, tendrían que irse inmediatamente a hacer la inspección judicial, volver al juzgado y dictar sentencia. Eso sería lo correcto, ¿no? Eso sería lo correcto. Ya, pero el juez obviamente tendría que producir toda esta prueba de inspección, sobre todo la de inspección y la pericial antes de la audiencia. Y ustedes tendrían que procurar que el juez lo haga así, porque si lo hacen en audiencia, el juez puede rechazar, porque tiene que dictar sí o sí la sentencia ese día. Ahora, otros, ¿qué hacen? Otros jueces, ¿qué hacen para decir que así deben una sola audiencia? Prorrogan la audiencia por razones de no sé qué, y ahí producen las pruebas, la de inspección, la de pericia, y en realidad dicen es una sola audiencia única, solo que ha habido un cuarto intermedio. Mm. Chicana para seguir retardando, va a seguir retardando procesos, ¿no? Cuando lo correcto, fíjense, no es una cosa no es un tema del código, es un tema de los operadores de justicia, la retardación de justicia. Entonces, por supuesto, con la sentencia uno puede apelar dentro de los 10 días y se va en apelación, se dicta auto de vista y esto se puede ordinarizar, ¿no? Después del proceso extraordinario podemos ordinarizarlo. Básicamente es así el proceso extraordinario. Bien, a ver, algún comentario, sigamos comentando
sobre esto. Les quiero escuchar a ustedes. Doctor, ¿Sí? en este caso tenemos que acomodarnos al juez, digamos. O sea, ya lo conocen. Usted mismo está diciendo que ya conoce algunos jueces y previamente un nuevito, digamos, en este caso nosotros vamos a tener que averiguar cómo es el juez para ir acomodándonos a lo que hace él. No, no, pues es error. Error. ¿Por qué? Por muy nuevito o por muy viejo que sea el abogado, tienen que pedir siempre que se cumpla lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque, digamos, este juez, en este caso hará con usted, digamos, esa excepción de producir la prueba en plena audiencia, digamos, la de inspección, y el rato que se le cante a ese mismo juez con la discrecionalidad que tenga, por X o Z motivo, le va a decir, no, señor juez, no, señor abogado, usted tenía que haber producido la prueba como me dice el precepto. ¿Qué va a decir ahí? No, pero usted por práctica siempre ha producido en otro caso, en audiencia, ¿eso será motivo válido? ¿O tendrá razón el juez? En cambio, si usted reclama desde el primer momento, tendrá motivos tendrá motivos para impugnar, incluso para hacer aperturar la prueba en segunda instancia, porque usted los ha reclamado desde el primer día que se produzca la prueba. Entonces, por muy nuevito, por muy viejito que uno sea, tiene que pedir el cumplimiento de la ley. Y si el juez luego le da y de esa posibilidad y en audiencia produce la prueba, bien, pero eso es jugar con un revólver, ¿no? El rato que el juez no quiera, por algún motivo en ese caso, producir la prueba, no lo va a hacer y va a estar amparado en el código, ¿no ve? Y no va a haber y no va a haber un solo reclamo de ustedes respecto a eso, actos consentidos. No van a ni siquiera para meter nulidad ni lo que fuera. Entonces van a ser actos consentidos y listo. En cambio, si usted reclama, siempre reclama desde el comienzo, aunque el juez lo produzca en audiencia, ya bueno, cualquier cosa, total, usted lo ha reclamado en su momento, si es que el juez no lo produciría, ¿no? Por eso se dice que quede en acta, ¿no? Claro, ¿no? Y además de que quede en acta, meterá su primer memorial, si no le da el juez, meterá otro memorial diciendo, señor juez, produzca señal de fecha y hora de audiencia, nombre perito, reitero, ¿me entiende? A eso me refiero. Más allá que del juez en la audiencia sí produzca la prueba la prueba, propiamente en la audiencia recién diligencia y recién produzca. Ese es el punto. ¿Algún otro comentario? Porque quisiera comentarles sobre un proceso extraordinario particular. ¿Algún otro comentario antes de continuar? Doctor, Bien, bueno, no habiendo, sí, 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 doctor, cuando usted dice que se puede ordinalizar, está refiriéndose que se puede entrar a proceso ordinario. sí, 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 sí. Pero cuando afecten sustancialmente los derechos, ¿no? La parte perdedora puede ordinarizar este proceso extraordinario. Ya, doctor, gracias. Sí, 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 porque como es un proceso corto, puede afectar pues una sentencia, por decirles un interdicto de conservar la posesión, pero en realidad se está vulnerando el derecho a la propiedad y el ganador no puede salir con el proceso extraordinario, el ganador de la propiedad, ¿no? Simplemente porque el juez le ha declarado la sentencia de conservar la propiedad. Entonces yo tendré que ordinarizar, por supuesto. Bien, Doctor, les quería hablar. Sí, 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 sí. doctor, Adelante, adelante. buenas noches compañeros. Una consulta, doctor.
como perito está validado, digamos, algún funcionario que puede entrar en alguno de los procesos, algún funcionario del PRAS, no alguno, ¿no? Un funcionario, digamos, como el director o el coordinador, algo así, doctor. A ver, establezcamos bien quién es un perito. A ver, porque para decir si sí entra o no entra, tenemos que saber primero si reúne o no reúne las cualidades de perito. ¿Quién es un perito? Alguien, una persona que tenga una ciencia especializada en alguna materia, ¿no? Ese es el concepto clásico de perito. Una persona que tenga una persona que tenga una ciencia o experticia en algún tema específico, ¿no? Y que no sea de común, por ejemplo. No sé si es un tema de estructuras en un interdicto de daño temido, ¿quién será el perito en este caso? Idóneo para este juicio. ¿Quién cree usted? ¿El arquitecto? ¿El albañil? ¿El topógrafo? ¿Quién cree? Es el perito, el que tiene una ciencia especializada en un determinado tema. Repito, el arquitecto, el topógrafo, el albañil o el ingeniero civil. ¿Cuál de los cuatro es el perito idóneo? Ingeniero civil estructuralista. Exactamente. Ni siquiera un ingeniero civil común. Un ingeniero civil que tenga una especialidad en estructura. Ni siquiera es uno común. La pregunta es, por eso no puede ser cualquier persona. Este director del PRAS que usted está diciendo, ¿en qué nos serviría como pericia y que no podría ser otra persona? ¿En qué es experto y que es el único además que puede? Doctor, un arquitecto especializado, por ejemplo, en temas de restauración, si hubiera algún problema en el casco histórico, ¿puede ser, doctor? Pero hay arquitectos que no son del PRAS, que son Arquitectos que son especializados en... especialistas en patrimonio. Hay arquitectos especialistas en patrimonio. Entonces, ¿a quién Patrimonio pediremos que cultural. nombren ¿A quién pediremos que nombren? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar este arquitecto especialista en patrimonio? ¿Quién nos va a decir quién es arquitecto especialista en patrimonio? El Colegio de Arquitectos. Exactamente. Ahí tendrá que decir Juan que se oficie para que el Colegio de Arquitectos le pasen una terna de especialistas en patrimonio. Porque yo le debo decir, el del PRAS no es una persona, para mí no reúne una de las cualidades, no es una persona imparcial, no es. Y además dentro de sus funciones del director del PRAS no está ser el perito, salvo que sea el único, 21 en la ciudad, bueno, no hay otra, ¿no? Si estaríamos en un pueblo y él sería el único, ni modo, tiene que ser nomás el del PRAS. Doctor, ¿por qué iba mi pregunta al respecto? Porque en la mayoría de este tipo de problemas, doctor, que se presenta, no siempre los primeros, pero generalmente los encargados del PRAS van y ¿qué papel llegan a jugar, doctor, este funcionario? Porque incluso llegan a paralizar obras y otro tipo de situaciones, doctor. Incluso llegan a formar parte, digamos, como denunciantes, incluso cuando ya llegan, digamos, a vías penales, incluso ellos como denunciantes, como parte afectada, algo así se presenta, doctor. Más o menos iba mi pregunta por esa Pero eso vía, no es doctor. perito, pero eso ya no estamos hablando, Juan, de perito. Perito es otra cosa. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, del patrimonio. Ellos están encargados por la ley del patrimonio del inmueble de Sucre, por una ley municipal, dependientes de la Dirección Municipal de Territorial. Sí, dependientes de una dirección municipal, no me Ordenamiento recordaría en cuál territorial, es, doctor. son dependientes. El ordenamiento territorial son los del PRAS.
Antes era antes era una institución privada, autárquica, pero ahora dependen del municipio. Entonces, estamos hablando de la alcaldía, y Juan. Entonces, si, si destruyen patrimonio, obviamente ellos se constituyen en parte. Pero esto de la normativa del PRAS, alumnos, es preconstitucional y no hay normativa constitucional. Todos son en base a ordenanzas, resoluciones. Hay, hay un serio vacío legal y hay una obscuridad en cuanto a las normas del PRAS, porque no tienen muchas de las cosas que usted me cuenta, Juan, no tienen competencia para hacer eso, pero ni siquiera están respaldadas por una ley municipal, sino por una ordenanza, y ni siquiera tienen esas facultades. Además, a alumnos les debo decir que para ser considerado un inmueble patrimonio según la ley de patrimonio del inmueble de Sucre, tiene que ser declarado este inmueble a través de una ley municipal, ese inmueble como patrimonio. Entonces, esta serie de abusos sí hemos visto. De hecho, yo estoy viendo una y toda esta serie de cuestiones los hemos cuestionado. Y si no va, vamos a llegar a acción de inconstitucionalidad o de amparo por todos. Nadie les dice nada a los del PRAS, Juan. Pero el PRAS no puede ser perito, esa es la pregunta. ¿Puede ser perito? No puede ser perito. No. Gracias, doctor. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? O quisiera hablarles de un proceso extraordinario en particular. Bien. No habiendo más preguntas, por ahora, por supuesto. Vamos a hablar de, de uno de los procesos extraordinarios que me parecen que sí merecen hablarse. Porque los otros, como les he dicho, los interdictos, bien o mal, ustedes lo saben, es más o menos parecido al Código de Procedimiento Civil, ¿no? Bien o mal, es parecido al Código de Procedimiento Civil. Pero hay uno en particular que es el de desalojo de vivienda. Recuerdan que el procedimiento, como les vuelvo y repito, como ninguno de estos procesos los ha regulado el nuevo Código Procesal Civil, simplemente hay un vacío. Y recuerdan que el Código de Procedimiento Civil hablaba en cuanto al desalojo, ante el desalojo, que para proceder al desalojo de vivienda había que un requisito previo y sine qua non era la presentación de las notas fiscales. Recuerdan que ese era el requisito fundamental para que la demanda de desalojo sea admitida, la presentación de las notas fiscales. ¿Ya? El Código Procesal Civil no habla, no hay ya este requisito de que sí o sí deba ser presentación de talonario fiscal para que sea admitida, tramitada y procesada. Procesado un proceso de desalojo de vivienda, la presentación de las notas fiscales. Pero como muchos jueces son de la vieja guardia, y me ha tocado un caso, pues lo digo, me ha pedido notas fiscales, me ha pedido notas fiscales. Y naturalmente que ahí, cuando me ha pedido notas fiscales, yo le digo, lógico, ¿qué es una nota fiscal para este proceso civil, para el proceso extraordinario de desalojo de vivienda? El proceso, la nota fiscal simplemente es una prueba más, tan solo es una sola prueba y prueba documental. ¿Ya? Podrán poner la fuerza probatoria, todo lo que quieras del 1289 o lo que ustedes quieran, pero es solo una prueba, una sola prueba. ¿Ya? Entonces, hay otras pruebas para acreditar que no se ha pagado durante 3 meses. Que el inquilino ha cumplido con su obligación del pago del canon del arrendamiento. Puede ser confesión, testigos, recibos, cuadernos, toda clase de pruebas. Todas las clases de pruebas que acreditar que el inquilino
ha incumplido con su obligación de pago del canon de arrendamiento. Entonces, que te digan que previamente era ni presente a la nota fiscal, bueno, obviamente hay que reponer esa actuación del juez. Yo le he repuesto, me ha dado la razón, y, pero así, pero si era otro, seguramente hubiera presentado la nota fiscal. Entonces, alumnos, la nota fiscal es una prueba muy buena, sí, es una prueba muy buena, pero no por, y eso de la nota fiscal, recuerdan ustedes, eso te decían, te voy a denunciar a la renta, no puedes, puta, tengo que sacar mi talonario fiscal, voy a pagar mucha plata, bla, bla, bla. Y además no se puede. Bien, ahora no se necesita. Eso no quiere decir que nosotros estamos exentos de impuestos. Igualito podemos ser denunciados, igualito podemos pagar multas tributarias, etcétera. Pero eso será en la vía tributaria, no en la vía civil. Y el juez no tiene por qué exigirnos el tributo. A lo mucho el juez agarrará y dirá al final de la sentencia, remítase a impuestos nacionales para su conocimiento. A lo mucho el juez hará. A lo mucho, si es que lo hace todavía. Después no tiene por qué pedirles un talonario fiscal para que se admita, tramite y declare probada la demanda de desalojo de vivienda. Porque ustedes pueden probar con testigos, pueden probar con confesión, pueden probar con recibos, con un cuaderno, con lo que quieran, que ha incumplido su obligación del pago de canon de arrendamiento. Entonces, ese es un requisito muy bueno. Por otra parte, como se ha abrogado el Código Procesal Civil, como se ha abrogado el Código Procesal, perdón, el Código de Procedimiento Civil, donde estaban las causales para el desalojo de vivienda y el código Civil no habla nada de los de vivienda y, y este nuevo Código Procesal Civil no habla nada de las causales de desalojo de vivienda, se han inventado los jueces, y digo se han inventado, revivir la ley del inquilinato de 1970 o 60 y algo. Ahorita les voy a decir de dónde es, de qué año es. La ley 5369 del 59 y todos sus decretos reglamentarios. Esa ley están aplicando los jueces para supletoriamente, en base a una tontería, pero ya, obviamente ellos no pueden fallar, eso es cierto también. Ellos no pueden dejar de fallar por ausencia de norma o de ley. Entonces, como el Código de Procedimiento Civil no decía exactamente que abrogaba la ley del inquilinato, ellos han dicho no está abrogada, por tanto se sigue aplicando la ley, entra en vigor. Nunca ha dejado de estar en vigencia la ley del inquilinato. Y básicamente las causales del inquilinato son las mismas que conocían ustedes del Código de Procedimiento Civil, ¿no? El incumplimiento del pago de 3 meses, necesites tu casa para vivir con tu familia, que el inquilino tenga casa propia, que necesites tu casa para reaccionar. Siguen dando una vez que el desahucio, ¿no? Una vez que salga la sentencia, 3 meses para el desahogo, básicamente, pero el daño temido y el de obra nueva por judicial es muy importante. Y los otros interdictos los conocen ustedes. Pero me quería referir a este
me quería referir a este del inquilinato porque ha cambiado. A ver, ¿ustedes qué piensan? Comentarios, etcétera. ¿Ningún comentario? ¿Está claro La todo? palabra, doctor. Adelante. Doctor, buenas noches, ¿Cómo está, Marco? ¿me escucha? No, recién. Pero sí, bueno, se toma conocimiento de varios casos, ¿no? En los que eh, es muy complicado desalojar a algunos inquilinos que están algún tiempo ya en una vivienda, entonces los dueños de casa tienen que ver diferentes formas, ¿no? Como usted mencionaba, o sea, de alguna forma justificar la necesidad o la reparación de la vivienda, o en algunos casos, no sé si se llega a ese extremo, pero a, a humedecer alguna pared para que exista eh, la justificación de que se debe hacer alguna reparación, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el camino más adecuado a seguir en este tipo de circunstancias cuando el inquilino se niega a desalojar por argumentando cualquier otra justificación? Es que ese es el problema, ¿no? Tienen que estar dentro de las causales que hable la ley del inquilinato, ¿no? Y, bueno, si usted quiere fabricar causales, bueno, ya entramos a un tema muy, 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 muy finito, ¿no? De ética. Si es ético o no es ético fabricarte las condiciones para sacar a alguien. Entiendo la necesidad de los propietarios, pero entiendo la necesidad de los propietarios, pero también mientras no se regule, no se legisle esto, va a estar así como con la ley del inquilinato. Entonces, ¿cuál sería la mejor vía, no? Generalmente, ¿por qué procede la ley del inquilinato? Generalmente lo más común es que no paguen los alquileres, ¿no? Por más de 3 meses y ahí sí, sí procede. O porque de verdad tengan necesidad de vivir, etcétera, el propietario. Aquí creo que están las causales, a ver si las voy a leer específicamente. Causales de desahucio. Falta de pago de 3 meses cuando el propietario necesita el inmueble para vivir e instalarse en él, siempre que no posea otro, encontrándose en calidad de inquilino. La elección del inmueble, habitación de parte en cuyo desalojo se pretenda, queda atribuido al locador. Cuando el propietario tenga necesidad de hacer reconstruir el inmueble, siempre que no se trate de meras refacciones, esta su humedad sería refacciones. Este extremo se justificará en un contrato de trabajo, planos aprobados por autoridades municipales respectivas en las capitales de departamento y por los peritos designados por el alcalde, obviamente por un perito designado por el juzgado, ¿no? Ahora, cuando el inquilino subalquile, cuando subroga el contrato de locación, cuando se da al inmueble un uso distinto para el que fuera alquilado, cuando el inmueble ha sido adquirido o expropiado, cuando el propietario tenga necesidad de terreno para efectuar una reconstrucción mayor, ¿no? Entonces, simplemente son estas las causales de desahucio. O sería cuando si se ha vencido el término, ¿no? Del contrato, si hay contrato escrito. Entonces, eso es muy finito, ¿no? Bueno, ahora si el propietario, la única manera que ve es reconstruir el inmueble, bueno, esa será la causal para sacar. Pero les vuelvo a decir, eso está en cuanto raya un poco lo de la ética, ¿no? Hasta dónde es ético construir y hasta dónde es ético construir causales para sacar a alguien. Ahora, si existen, son reales las causales, por supuesto, adelante. Por ahora, Marco Antonio, son esas las causales. Entonces, no, pues no hay otra forma.
mientras no se legisle. Sí, Juan, quería hablar. No, Doctor, Sí, Marco. disculpe antes de pasar, solamente una consulta, una cuestión que se habló en una anterior clase, que cuando un inquilino está más de 10 10 años. años, entonces podría Por esa entrar ya causal. a un proceso de usucapión, entonces Ah, ahí ya se entra ahí en otro. podría, claro, ahí tendría que decir, por haber vencido el término máximo que permite la ley, otra de las causales para sacarlo, ¿no? Otra de las causales. Y por lo menos, o finalmente, si llega a perder Marco Antonio el proceso, va a interrumpir va a interrumpir la usucapión. De esos son los efectos positivos. Juan creo que quería hablar. Doctor, mi consulta era, por ejemplo, hay otras situaciones que se ha que se ha visto, por ejemplo, Ya. familias que se alquilan y con el transcurrir del tiempo, lógicamente que pagan todo su alquiler, todo, pero pueden llegar a ser, digamos, una pareja, en este caso, una pareja violenta. Uno, puede ser que destruyan, digamos, la habitación o el inmueble que se han alquilado. U otro puede ser, digamos, que comiencen a tener mascotas, en este caso puede ser, y lo cual que llega a incomodar, Daña el inmueble. llega a incomodar al propietario. Ah, ¿Cómo se actuaría en esta situación, doctor? pero Juan, aquí es el tema. ¿Hay contrato o no hay contrato? Generalmente No. no hay, pues. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Tendría que llevarla a una conciliación para que cese eso y ya con éxito tendría una causal para, si incumplirían lo conciliado, ya tendría una causal para sacarlos después. ¿Te da cuenta, Juan? Yo los llamaría a una conciliación para que yo los llevaría a una conciliación o les instauraría este mismo proceso, porque dentro de este mismo proceso saben que hay conciliación y en ese proceso va a decir, bueno, no, que se respete, que se saque las mascotas, no se saque las mascotas, no se saque, ya estarían incumpliendo una resolución y ya eso ya me serviría para luego instaurarles nuevamente el proceso de desalojo. Un poco lo que hablaba Marco, cómo crear condiciones para sacar partes de la ley, aparte de la ley, es crearlas. Bueno, va a Marco. poner. Entonces, Juan, si no hay contrato, yo lo llevaría o le metería el proceso así para que llegara a conciliar o una conciliación previa y ahí se comprometan con ciertas cosas y si incumplen los saco pues, luego, con esa misma acta de conciliación que tiene carácter de sentencia. Así haría. Gracias, doctor. ¿Alguien Sí, más doctor. sobre este tema? Doctor, una Sí, Rubén. consulta. La ley puede disponer el no pago del canon de alquiler. No, no, no. Una cosa estamos hablando del desalojo y otra cosa es de las obligaciones. Para hacerles cumplir, usted tiene que meter proceso ejecutivo para cobrar el canon de arrendamiento. No, no. Aquí estamos hablando Claro. de si cumple o no cumple de una de las causales. Ahora, si se trata por alquileres de vengados, para cobrar, al margen de ser una causal de desalojo, usted tendrá que instaurar otro proceso ejecutivo para cobrar esos alquileres. Pero ya nos estamos adelantando del tema, pero le adelanto que es así. Bien, doctor. Gracias. ¿Ok? Doctor, Dime. también hay otra figura, no sé si es correcto lo que voy a decir. El inquilino puede zafarse con denunciar a su arrendatario a impuestos, si es que no tiene contratos. Y se No, le ocurre
digamos, una demanda. ¿Zafarse de qué? De esa demanda para No, desalojar a alguien. no. Vuelvo y repito. No, Gino, con lo otro te pueden denunciar antes, durante, después, pero igual va a continuar el proceso y tampoco te va a eximir. Y así le digas quédate nomás, igualito, impuestos te tendría que denunciar, te tendría que sancionar, Jim. O sea que eso siempre ha sido una amenaza. Sí, dígame, Aida, usted ha levantado la mano. Doctor, buenas noches. Buenas noches a los ¿Cómo está? compañeros. Doctor, una consulta. Sé que no viene al caso, pero me gustaría saber, tengo una pequeña duda. Em, el tema de anticresis, ¿qué pasa cuando la casa está hipotecada y digamos, tengo una demanda de divorcio de por medio y el juez dicta sentencia como corresponde, es 50-50 para ambos convivientes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa si la casa está hipotecada y el dueño no tiene el dinero para devolverme en su momento? Y a pesar que ya se ha cumplido el año voluntario y el año forzoso, por decirle. En ese Pues, caso, ¿qué procede, doctor? Si me podría explicar. proceso ejecutivo para recuperar el anticrético, porque el anticrético, como les he dicho en alguna clase, es un préstamo de dinero sin intereses. Eso es. Tendría que iniciar un proceso ejecutivo para recuperar la plata. Claro, de esa plata recuperar el 50%, pero al fin y al cabo, ese es el procedimiento para recuperar el anticrético. Si no le paga el dueño dentro del término convenido, usted tiene la facultad de no solamente de retener el inmueble, sino iniciar un proceso ejecutivo. ¿Es así? O sea que no tiene nada. Y Porque esto no podemos, y ese es un error común, que mucha gente asimila el anticrético con el alquiler. No es para vivienda el anticrético. No, algún abogado genio de esos lo ha hecho así, porque lo único que te da el anticrético es el derecho a retener, te dan a cambio una cosa, un bien mueble o un inmueble. Y como daban a cambio un bien inmueble, lo han utilizado para vivienda, pero no es de vivienda, un anticrético. Ya, Sí, ahí gracias, lo que... doctor. Ya, muy bien. Lourdes, ¿usted quería hablar algo? Doctor, buenas noches. Una ¿Cómo está? consultita. ¿Se puede interponer la demanda de desalojo en caso de divorcio? Al ex cónyuge se le puede interponer la demanda de desalojo. Pero no entiendo cómo sería la demanda de desalojo. Los dos siguen viviendo en el mismo, siguen En el mismo viviendo en el domicilio. mismo lugar alquilado. Siguen Sí, en viviendo en el el mismo mismo lugar domicilio. alquilado. En realidad no es alquilado, es una casa de un familiar de la esposa, pero el esposo sigue viviendo ahí. Pero eso ya no es O el pues ex demanda de esposo. desalojo. Eso ya no es demanda de desalojo, ya eso es otra, ella es una demanda ordinaria innominada, porque el proceso de desalojo es para alquileres, ¿no? Entonces, Lourdes, eso es un proceso ordinario que tendrá que, innominado, que tendrá que meterle para que el señor salga de esa casa. Ya, muchas gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguien más? Jimena. ¿Cómo está Jimena? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consultita. En este sentido también sería un proceso ordinario si es que en una casa, por ejemplo, en este caso la madrastra, ¿no? Le da a la hijastra para que viva ahí queriéndole colaborar. Pero en ese sentido, la hijastra ya no quiere salir de la casa por el hecho de que le corresponde la herencia por parte de su papá. En ese caso, ¿qué es lo que procedería? Esa es mi duda, porque Ya, pues allá al estamos menos hablando. Allá estamos hablando de un ella proceso ordinario con ya no quiere Jimena. salir argumentando de que no se la puede desalojar ni nada, por lo que la herencia le corresponde por parte de su papá. ¿Y su papá sigue vivo? Esa es mi duda. Sí, sigue. Sigue vivo. Sí, sigue. Entonces no podemos, como hablamos la otra clase, pues, Jimena, no podemos hablar de herencia. Claro, tendrá que ser un proceso ordinario para sacar a la Pero señora de en aquí. este caso, digamos, la señora necesita su vivienda, pero ella no quiere salir.
O sea, incluso creo que lo había ido a amenazar diciendo que no le puede sacar, Le aunque se puede lleve sacar. policías, lo que es. Esa es mi Puede pregunta. sacarle. Es con sentencia, es con proceso ordinario y es así, como lanzamiento al final. No, no, pues Jimena. Si el papá está vivo, ¿de qué herencia estamos hablando? De ninguna. Es un proceso ordinario para sacar. Claro, proceso No hay ordinario. otro. ¿Sí? Gracias. Vidal. ¿De qué? Doctor, buenas noches. El Sí. contrato de anticrético, doctor, ¿cuántas veces se puede renovar? El contrato de anticrético solo permite un límite máximo de 5 años. O sea que podría renovar hasta 5 años. O sea, Después de eso ya no se puede renovar. tiene que hacer un nuevo Por contrato. eso, o sea, por Es decir, que no ya es renovar. claro, se puede terminar los 5 años, concluye el contrato, se puede renovar de nuevo. Es que eso no es renovar, Vidal. ¿Cómo es? Como abogados tenemos que hablar con propiedad. ¿No? No es renovar. Tiene que hacer un nuevo contrato, inscribir otra vez en derechos reales lo nuevo. Porque renovar es Como prorrogar la vigencia estaría, del antiguo, comenzando como otro. estaría haciéndose de nuevo de cero. Perfecto, doctor. Sí, sí, Muy amable. sí, sí, sí. Porque sin renovar es otra cosa. Juan José, dígame. Doctor, en el caso de herencia, si uno de los herederos no quiere salir de la parte que digamos que no le corresponde porque ya está todo dividido, entonces, ¿qué se puede? Pues se procede con el desalojo también a eso. No, ahí tendrá que ser proceso ordinario, ¿no, Juan José? Ya sea de conciliación y luego ya vendrá proceso ordinario de división, reivindicación o lo que fuere, Juan José. ¿No? Pues ahí no estamos hablando de una persona común, ahí estamos hablando de un heredero, Claro, ¿no? pero el heredero ya tiene su parte, o sea, da el caso, digamos, que ese heredero vive en la casa, ¿no? Y ya la casa por la herencia y todo ya se ha dividido, pero él no quiere desalojar lo que no, ya no le corresponde porque él ya tiene su parte asignada. A eso me voy, doctor. Ah, claro, es proceso ordinario, ¿no? Innominado, entrega de herencia, restitución de herencia, ya que le pondrá su abogado, pero es un proceso ordinario para que salga de la parte que no le corresponde. No. ¿Qué? ¿Cómo está, Melvin. doctor? En ¿Cómo está? caso de que existe un contrato fuerte donde se ha especificado en las cláusulas el tiempo determinado, las fechas de pago, todo eso, y viene, digamos, ¿De alquiler estamos hablando? doctor, claro, uno alquilado, digamos, una vivienda, ¿Para vivienda o para local para comercial? vivir. Porque es otro. Para vivienda, ya. Y bueno, está bien estipulado todas las cláusulas, reúne los requisitos respectivos y está un determinado tiempo, la persona que alquila cumple todo y viene el dueño de casa y dice, váyase. Entonces, obviamente hay un perjuicio, ¿no? Para el que alquila, para el inquilino. Inquilino. ¿Cómo se puede, ajá, cómo se puede proceder en este No, caso? no, no se tiene que ir. Simplemente demandarás el cumplimiento del contrato, Melvin. Un proceso Claro. ordinario de cumplimiento de contrato. Obligarlo a cumplir el contrato. Porque si usted no ha dado ninguna causal para que lo desalojen, no puede venir ahora porque quiero, usted salga de aquí, ¿no? En todo caso, tendrá que decir, voy a salir el día que cumpla mi contrato. Y bueno, no puede además tomar el propietario vías de hecho, cortarle la luz, cortarle el agua, cortarle el acceso a la puerta. Como he visto en un caso, incluso le había puesto, para que no meta su auto, le había puesto un candado, para que un candado afuera. Ahí no necesita ni proceso, ahí directamente, como he accionado directamente, es un amparo constitucional, directo, porque son medidas de hecho. Así, Melvin. Ya, doctor, gracias. ¿De qué? Eva.
Eva. Eva Zárate. Eva. Bueno, se ha dormido Eva. Nitro, vamos a ver que vamos a ver otro procesito, los procesitos voluntarios, porque el lunes vamos a ver los procesos monitorios, el miércoles acabamos clases, ¿no ve? Y el miércoles vamos a ver recursos. Entonces, para acabar la clase de la noche, vamos a ver los procesos voluntarios, ¿no? Vamos a ver los procesos voluntarios, ¿cuáles son? Bien, y esto es un poco lo que hablábamos, esto era un poco lo que hablábamos el otro día en sus sesiones, ¿no? ¿Cuáles son los procesos voluntarios? Obvio, la aceptación de herencia, la apertura, comprobación y publicación de testamento, la aceptación de herencia con beneficio de inventario, la renuncia de herencia, la sucesión del Estado, desaparición y presunción de muerte, la mensura y deslinde, siempre que haya conflicto, la oferta de pago y consignación, la traducción de documento en idioma extranjero, la inscripción, modificación, esto es interesante, fíjense, la inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el registro de derechos reales, así como en otros registros públicos, siempre que no estén regulados por ley especial y otros expresamente señalados por ley. ¿Dónde dice todo esto? En el artículo 450 del Código Procesal Civil. Es muy fácil, ¿no? Y fíjense, ni siquiera tiene el nombre de demanda, sino es solicitud, porque es un proceso voluntario, ¿no? Que no hay un conflicto con otra parte. Solicitud. Los requisitos para meter estos procesos voluntarios son la inexistencia en conflicto u oposición de interés, que no hay otros procesos, o no haya habido un conflicto en la notaría. Los contenidos, obviamente, por supuesto, en el artículo 110, para todos se están dando cuenta el 110 y el 111 del Código Procesal Civil. Los requisitos establecidos en el 451 del Código Procesal Civil. Y la identificación con quién se quiere, la identificación del solicitado, porque hay un solicitante y hay un solicitado, en vez de demandante y demandado, solicitante y solicitado. Admite o rechaza, ¿no? Puede admitir o rechazar el juez, notifica al solicitado, y aquí el solicitado puede allanarse a la solicitud. Por ejemplo, apertura de comprobación de testamento. Puede allanarse. O puede oponerse sobre el fondo. Y aquí ya no estamos hablando pues, ya de un proceso voluntario, tranquilo, sino ya estamos hablando de alguna contención, ¿no? Se puede oponer, pero sobre el fondo. Plazo para oponerse, tiene 30 días para oponerse y formalizar la demanda contenciosa. O sea, yo me opongo y en 30 días tengo que formalizar la demanda ordinaria sobre mi oposición. Me han solicitado, yo me opongo y en 30 días a partir de ese momento tengo que formalizar mi demanda contenciosa sobre la solicitud del solicitante, ¿no? Si no formalizo dentro de 30 días, continúa, por supuesto, el proceso voluntario y el juez dicta resolución conforme al 213, que es para la sentencia. Y después de esta resolución, obviamente, los terceros pueden ordinarizar también esta resolución de los procesos voluntarios, ¿no? Pero si yo me opongo, el juez puede declarar auto de declaratoria de contención y ya entramos y el juez está obligado a llevar a una conciliación, ¿no? Como ven aquí en el gráfico,
Es así. Entonces, a veces no conciliamos nada y bueno, yo tendré que formalizar nomás la demanda contenciosa, y si no formalizo, yo tendré que solicitar la continuidad de la resolución y los terceros podrán ordinarizar. Bien, la aceptación de herencia, como ustedes saben, ocurre en el notario. ¿No? La aceptación de herencia ocurre en el notario. Y en el notario ocurriría esto de la contención. El notario dictaría la especie de auto de declaratorio de contención y 30 días para formalizar mi demanda contenciosa. Si digamos, para la renuncia de herencia, yo podré oponerme, pero tendré que oponerme en el fondo, porque al final de cuentas yo tengo el derecho de aceptar o renunciar a la herencia, pero los coherederos, ¿cuál sería el requisito para que sobre el fondo contengan esto de la aceptación y renuncia? Porque la aceptación y la renuncia de la herencia son ante el notario, pero si la aceptación con beneficio de inventario sí es ante el juez. Sí es ante el juez. Es interesante porque antes era un proceso ordinario. La inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el registro de derechos reales, o sea, en otras palabras del folio real, sí, porque si yo soy copropietario y me dicen que mi copropietario, el otro copropietario me dice que hay que fusionar matrículas y me solicita para que fusionemos matrículas, ¿me podré oponer? Sí, me podré oponer porque decir no puedes fusionar dos matrículas porque son dos inmuebles distintos, con superficies distintas, etcétera, etcétera. Y además nunca hemos hecho un proceso de anexión de estos inmuebles. Entonces, ¿por qué quieres fusionar las matrículas? Por decir. Ahora, si no digo nada, se va a tener fusionando y fíjense, podría traer problemas más a posteriori. La traducción del documento extranjero no tendría por qué, pero es un proceso voluntario. Esto es para preparar, por supuesto, procesos, ¿no? Traducciones de documento extranjero que tenga la calidad judicial, ¿no? Para tener más validez luego. La oferta de pago y consignación, sí, por supuesto. ¿Y dónde más van a utilizar ustedes? En realidad, les debo decir, muy rara vez en oferta de pago, en renuncia de herencia con beneficio de entero. Muy rara vez. Les llegará pues una cada 5 años, exagerando todavía. Pero sí van a utilizar mucho en la oferta de pago y consignación el proceso voluntario, ¿no? Si bien aquí establecen los requisitos del 451, para hacer este proceso voluntario, ustedes tienen que hacer todos los requisitos que establece el Código Civil, pero el procedimiento es voluntario, porque la oferta de pago y consignación, ustedes saben que es para declarar en mora al acreedor. Entonces, sí van a utilizar mucho el proceso voluntario, y sí puede haber una contención, y sí puede haber un proceso contencioso administrativo, un proceso ordinario contencioso. Sí puede haber. En los demás procesos, digamos, que veo aquí, sucesión del Estado, eso, rara vez, nunca casi. El que sí van a ver mucho con la oferta, con los procesos voluntarios es el de oferta de pago y consignación. Ese sí, pero como no está tampoco regulado en el Código Procesal Civil, sus requisitos, ustedes tienen que ver los requisitos que establece el Código Civil. Eso. ¿No? Entonces, eso es lo interesante, digamos. Pero fíjense, como están viendo en el esquemita, todo esto puede pasar, ¿no? Todo esto incluso obviamente puede tener apelación, el rechazo de la oferta de pago y consignación, como cualquier proceso. Y fíjense, en estos procesos no hay contención, salvo que se declare la contención. En una oferta de pago y consignación no hay contención, salvo que se oponga a la acreedora por alguna razón a recibir
¿no? Pero eso ya tendrá 30 días y no va a continuar. Entonces, o salvo que incluso le ganen, luego podrá ordinarizar también. Después que le ganen la oferta y pago y consignación, podrá ordinarizar esa resolución de este proceso voluntario. Entonces, alumnos, el proceso voluntario, si bien el código establece 11, ¿no? En realidad van a utilizar 3. El de aceptación con beneficio de inventario, la oferta de pago y consignación, y a lo mucho la fusión de matrículas. Nada más, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿No hay dudas? ¿Está claro? Si está todo claro, bueno, aquí estaríamos acabando la clase. No hay dudas. Bien, bárbaro. Entonces, alumnos, nos veríamos el lunes con... Doctor, Sí, buenas noches. Antes ¿cómo de está? bueno, ese es un tema ya referente al cuestionario que nos había planteado a través de la plataforma. Hay respuestas que hemos dado y que obviamente las hemos concursado con lo que es el Código Civil, y hay errores que se presentan, bueno, de sintaxis en la plataforma, porque no Sí, está. Ronald, ya ese tema antes de que le siga hablando usted, ese tema ya he visto, ya me han informado, me han mandado capturas, que algunas daban por bien, otras daban por mal, por acento, por lo que fuere, por mayúscula, por minúscula. Esas preguntas, Ronald, las voy a anular. O sea, al momento de calificar no las voy a hacer valer. O sea que ni se preocupe de eso. ¿Ya? Vale, doctor, esa es mi consulta. Gracias. ¿De qué? Ya, nos vemos el lunes, alumnos. Mañana va a haber un foro que va a estar abierto hasta el lunes, muy cortito, ni siquiera tienen que leer, es una cosa de analizar, un artículo y nada más. Nos vemos el lunes, alumnos, que tengan buenas noches, buen fin de semana, descanso a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Que tenga buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora Elena. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Chao, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Chao, Marisol. Buenas noches. Chao, además. Hasta luego, doctor. Buenas noches. 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 Hasta luego, buenas noches, que descansen. Doctor.